A continuación me gustaría ceder la palabra a la doctora Mercedes. Mercedes. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo voy a recibir a esa paciente que el doctor Leonardo le ha dado el diagnóstico. En mi medio también son mis compañeras de radiología las que les dan el diagnóstico a la mujer, porque efectivamente son las que han generado la duda. Aquí hay un nódulo, esto no parece que sea normal, te lo voy a biopsiar. Ellos son médicos también, son clínicos, y es muy bueno que esa persona que inició la sospecha del diagnóstico, pero claro, llegan a mi consulta y yo tengo que afrontar lo que llamamos esa primera consulta. Me parece importante saber qué podemos esperar de ella, porque muchas veces en la farmacia no se sabe muy bien por dónde va, cuál es la hoja de ruta, y de forma muy breve voy a intentar resumirlo. El primer objetivo que tengo yo ante esta consulta es que salgan mejor que entraron, porque entran con un interrogante así enorme que les coge todo el cuerpo y que produce un desasosiego enorme. Ese no saber, ese qué me espera, ¿no? Entonces lo voy a dividir como en tres escenarios. El primer escenario es que nosotros vamos a intentar conocer mejor al tumor. En radiología van a saber que es maligno, nos van a medir por mamografía y ecografía cuánto mide, cuántos nódulos son, pero solemos dar un avance mayor al diagnóstico de imagen, que suele ser la resonancia. Se hace en algunos sitios y en otros no. Con esto vamos a tener más datos a nivel local, a nivel de la mama. También vamos a conocer cómo está la axila. La axila es el área de drenaje natural de la mama y tenemos que saber si los ganglios están o no afectados. También eso está en manos de nuestros compañeros de radiología. Luego vamos a conocer mejor al tumor, porque eso de que sea cáncer de mama a día de hoy es decir muy poco. Ya lo ha dicho el doctor Leonardo, hay muchísimos tipos de cáncer y de esos tipos va a depender la estrategia terapéutica. Básicamente vamos a conocer qué tipo de receptores, qué tipos de moléculas están en esas células malignas y vamos a poder subdividir de manera grosera los tumores en tres grupos. Aquellos que expresan receptores de hormonas, los llamamos hormonales, aquellos que sobreexpresan una molécula en la membrana de las células que llamamos HER2. Esto tiene mucha importancia porque va a haber tratamientos dirigidos contra esa proteína de membrana, los llamamos tumores HER2, y luego hay un grupo que llamamos tumores triple negativos porque no tienen ni receptores de estrógeno, ni de progesterona, ni de HER2, por eso lo de triples negativos. Esto es muy, muy interesante porque nos va a permitir organizar el orden de los tratamientos. Tradicionalmente las pacientes nos vienen diciendo: esto si lo tengo, opéramelo ya, quítamelo ayer. Eso a día de hoy ya no tiene ningún sentido. Eso sería hacer una mala praxis. Otro escenario muy importante que tenemos que conocer es lo que llamamos estudio de extensión. Sabéis que, como toda enfermedad maligna, las células tumorales pueden salir del órgano donde se generan y viajar por el resto del cuerpo, implantarse en otros órganos y generar lo que llamamos metástasis. Pues bien, se hacen estudios de imagen al inicio de la enfermedad para confirmar que no hay metástasis o sí en el momento inicial. Con toda esta información, nosotros vamos a montar el gran puzzle del cáncer de mama de esa paciente, mayoritariamente mujer, pero también saber que hasta un 2% pueden ser varones. Por si alguna vez un varón aparece en la farmacia diciendo que se ha notado un bultito, no lo olviden que puede haber varones con cáncer de mama. Pues bien, en ese momento toda la información va a ir a un comité de tumores. Es fundamental el equipo multidisciplinar. Ya nadie puede ir por libre. Mira, yo veo a ti, te veo un nódulo y te lo quito y te lo opero. Eso ya está pasado también totalmente. ¿Y cómo les explico yo el tratamiento a las pacientes? Pues miren, uso este símil físico. El tratamiento del cáncer de mama hoy es un trípode. Tiene estas tres patas, porque además esto es lo que nos da base y lo que nos da firmeza. Esas tres patas van a ser una, la cirugía, en algún momento va a haber cirugía. Otros son los medicamentos, no solo quimioterapia, también tratamientos antihormonales, tratamientos anti-HER2, ese del que les hablé, inmunoterapia, nuevos anticuerpos monoclonales y cada vez más, por suerte. Y también la radioterapia, que son energías ionizantes que tratan a nivel local la mama. Y con estas piezas vamos a programar un tratamiento que básicamente son dos tipos de caminos que ambos demuestran que son
equivalentes en curabilidad y que se eligen dependiendo de la virtud del tumor de cada mujer. Uno de ellos es lo que llamamos el tratamiento de esquema tradicional, primero operar, luego valorar tratamientos con fármacos o no y al final radioterapia, y el otro esquema es el que llamamos esquema neoadyuvante, es decir, primero se darían fármacos, en ocasiones fármacos y radioterapia, y la cirugía iría al final. No podemos olvidar que esto es una enfermedad social, tenemos que atender la esfera emocional de la paciente, pero también de su familia, y el equipo multidisciplinar debe contar con apoyo psicológico, con psicooncólogos que nos den ayuda. A veces cuentan con ellos los propios hospitales, otras veces son las asociaciones de pacientes como GEPAC, que nos van a hablar después, los que cuentan con apoyo emocional para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por tu gran consejo que nos has dado, porque yo sobre todo quiero hacer hincapié en una cosa que cuando te conocí hablamos muchísimo y que era una de mis obsesiones, que era el trabajo multidisciplinar. Lo has nombrado varias veces, pero es evidente que para trabajar de forma multidisciplinar también tenemos que formarnos, aprender muchísimo, como decía también Leonardo. Y también ver el rol del psicooncólogo, en este caso que nos hablará más tarde en el webinar de GEPAC, Carolina. Pero en este caso me gustaría hacerte una pregunta para ir aprendiendo un poco más esta tarde. ¿Cómo han ido avanzando los tratamientos en el cáncer de mama? Es decir, evidentemente todo avanza, cada día los tratamientos van mejorando gracias a la ciencia, que es evidente también lanzar una lanza a favor hacia la ciencia, porque cuanto mayor investigación haya, saldremos ganando absolutamente todos en el cáncer. ¿Cómo han avanzado los tratamientos a día de hoy, Mercedes? Pues yo creo que tenemos mucha suerte porque se están generando estrategias terapéuticas que van dirigidas a con dos fines fundamentales. Uno, terapias mucho más dirigidas. Dejar de matar células porque sí e ir a tratamientos que van a ir mucho más localizados. Por ejemplo, los tratamientos anti-HER2 ya son unos tratamientos que van contra células que expresan esa molécula. Pero es que ya ahora tenemos tratamientos anti-HER2 que van dentro de una especie de cápsula farmacológica que entran dentro de la célula y liberan el fármaco dentro de la célula, una especie de caballo de Troya. A nivel quirúrgico igual, estamos yendo a tratamientos mucho más precisos. En la axila cada vez hacemos cirugías con menor morbilidad, más gangliocentinela, incluso después de axila positiva, y lo mismo en radioterapia. O sea, vamos a tratamientos de muchísima precisión. Y luego otra cosa muy importante es que se está avanzando mucho en la calidad de vida de las pacientes, sobre todo las pacientes con enfermedad metastásica, que antes eran pacientes que tenían una calidad de vida muy mala, ahora están haciendo vida prácticamente normal, y creo que eso es una grandísima noticia. Por eso tenemos que luchar para más investigación, para más vida y mejor vida. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu tiempo. Te invito, como a Leonardo, a ser parte de esa mesa que vamos a tener al final del webinar de preguntas y respuestas.